Otros dicen que es la reacción ante el tema marítimo. Eso vamos a estar con expertos hablando, conversando el día de hoy. Primero los vamos a saludar a Iván. Iván, muchísimas gracias por estar en el búnker para hablar de esta temática que es, como decíamos, Evo, popularidad en la cuerda floja o está alistando el impulso para irse para arriba, como ya ha hecho en otras ocasiones, que nos ha demostrado también Evo Morales que algunas veces tiene su bajón, pero ahí se impulsa nuevamente. Nuevamente te saludamos, Iván. Un gusto, Agustín, de estar en tu programa El Búnker. Y lo que habría que preguntarse, nunca hay que pelearse, dice, con los datos, ¿no? Los números son números fríos, los datos ayudan para ver, pero por supuesto los datos que te dan la encuesta muestran un Evo Morales más bien que estaba bajando, pero parece en esta última encuesta que se está recuperando. Es decir, yo pensé que el efecto de los discapacitados iba a tener un efecto muy contrario al gobierno, pero parece que lo que le ha ayudado es este acto, por muchos criticados, pero para mucha gente un acto valeroso del canciller Choquehuanca. Esta lógica de normalmente ponerse al frente un enemigo al gobierno le ayuda mucho. Entonces, habrá que ver ahora con esta tremenda movilización que está habiendo en La Paz, especialmente en la zona occidental, con el tema de los cooperativistas mineros. El día de hoy han habido cooperativas, los policías han sido casi secuestrados, ¿no? Después liberados. Es decir, y La Paz otra vez está volviendo a sentir en carne propia lo que hace años no habían dejado de sentir: huelgas, manifestaciones de cooperativistas que hacen manifestaciones realmente muy fuertes en el país. También estamos con Jorge Márquez, él es politólogo, columnista también de opinión. Vamos a estar conversando también con él de estas últimas encuestas, estudios y más que todo de lo que está pasando políticamente en el país. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Evo Morales? ¿Quién se perfila? Dicen que Carlos Mesa, otros dicen Rubén Costas. Vamos a hablar de eso también. Jorge, muchísimas gracias por estar en el búnker para hablar de esto que a todos los bolivianos falta mucho, sin lugar a dudas, pero ya hay que ir haciendo debate, ya hay que ir conversándolo, ya la gente tiene que saber quién está mejor, qué está pasando y demás. Nuevamente te saludo. Buenas noches, Agustín, un gusto estar en el búnker y aquí en Marítima. Bueno, hay que tomar en cuenta que 10 años de gobierno tienen cierto desgaste en la figura de lo que es el presidente, y lo que han mostrado las encuestas han mostrado que quien lleva una cierta ventaja es Carlos Mesa, que ni siquiera él se ve como candidato, aunque en política todo puede pasar. Eso lo dejó claro en una entrevista que tuvo con Mario Espinosa. Él no es candidato aún, pero posiblemente, de acuerdo a las circunstancias y a ver cómo llegamos hasta el 2019, vaya a cambiar y posiblemente se anime. Lo que sí me parece importante es ver a que no hay una creación de líderes a nivel nacional. Tanto Pazzi como Costas o Revilla han quedado anclados en sus regiones, y esto nos da nuevos retos para liderazgos nacionales, para empezar a ver el espectro nacional. Posiblemente ya hay un desgaste no solo en la figura del presidente Morales, sino en estas otras figuras, y se vaya a crear una nueva generación política, o el país está esperando una nueva generación política, que lamentablemente hasta el momento hay la esperanza de que se esté conformando. Sin embargo, 10 años de gobierno tienen su desgaste, tanto en el manejo judicial como en la autocensura que incluso se están colocando los medios de comunicación. Entonces yo creo que es importante que el ciudadano sepa y vea realmente cómo estamos, y viendo el escenario de lo que puede pasar hacia el 2019 con las circunstancias en las cuales vivimos, un precio del petróleo que ha caído, y que resulta que después de 10 años el país sigue viviendo de las exportaciones. Entonces vivimos en la etapa, yo creo, más incómoda del proceso de cambio, desde esa de empezar a apretarnos el cinturón. Vamos a ir a la primera pausa. Estamos con estos dos analistas. Vamos a conversar. Hay mucho que hablar. Nemesia Chacoyo
está en la cárcel, después la han mudado, la trajeron, se fue al centro médico. Tenemos tantos casos de corrupción, también la oposición, como se dice, no tiene un proyecto, menciona el mismo oficialismo, tanto para hablar, para ver si hay algo de humo blanco en las opiniones y podemos mostrarle a usted, ciudadano oyente, y pueda empezar a crear un criterio. Vamos a la primera pausa, enseguida volvemos al búnker. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta hablando de la popularidad del presidente Evo Morales, cómo está, ha bajado, ha subido. También la oposición alistan ya los equipos para ir a batallar a estas próximas elecciones, aunque falta harto, pero sin lugar a duda ya se tiene que ir discutiendo. Luego de varios acontecimientos como el caso Zapata, tráfico de influencias, fondo indígena, el supuesto hijo del presidente, entre otros, para muchos, la popularidad del presidente Evo Morales ha ido en descenso. Dos encuestas coinciden que cae la popularidad de Evo Morales y Álvaro García Linera tras el 21 de febrero. Dos encuestas difundidas en los últimos días por medios de comunicación coinciden en señalar que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera pierden terreno de popularidad y credibilidad hasta un 25% tras 10 años de gobierno. Otros hablan que se perfila también Carlos Mesa como una opción, como también otros dicen que Rubén Costa es su momento para empezar a buscar el liderazgo nacional. Iván, a calzón quitado, como decimos los bolivianos, ¿Cómo la ves la figura? Porque algunos dicen, Evo no va, no hay forma que pueda ir jurídicamente. La globalización, las comunicaciones van a hacer casi imposible que Evo Morales se anime a ir a la reelección, que no va a poder ir y va a tener que ir nomás alguien de su partido. Otros dicen, no, le va a meter y le va a echar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, el socialismo, el modelo del socialismo siglo XXI, que se ha aplicado en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, con semejantes resultados, y recientemente en Nicaragua. ¿Qué es lo que han hecho en Nicaragua? Han destituido a casi todo el parlamento. Es decir, el socialismo del siglo XXI vino a quedarse. Solamente una movilización profunda, una movilización muy fuerte como la que ocurrió en el Brasil o la que ocurrió en Argentina, va a permitir que esto no continúe. Pero si es que no hay movilización social, si solamente seguimos la pelea en los ámbitos de la superestructura hacia arriba, de líderes antiguos y no hay sociedad moviéndose, vamos a tener gobiernos para largo. En el caso nicaragüense, la oposición no pudo movilizar a la gente y han hecho lo que han hecho. En el caso de Venezuela, a pesar de tener tanta victoria electoral, ¿no?, la oposición no logra movilizar a la gente y Maduro, con una hiperinflación que ya la habíamos vivido nosotros, se mantiene en el poder. Por supuesto, en todos estos esquemas lo que perdura son los esquemas de corrupción. Los esquemas de corrupción, en el caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas, desde el sargento hasta el último oficial, están metidos en la red de narcotráfico. El gobierno boliviano, sus pilares de sostén, era lo que se llamaba los movimientos sociales, compuestos por cocaleros, cooperativistas, mineros, movimiento indígena y digamos lo que llamaríamos la sociedad civil organizada en juntas vecinales, todo aquello. Pero básicamente eran estos dos sectores. Pues hoy uno de esos sectores se está desmarcando, pero yo no sé si desmarcando, cuanto más bien presionando para establecer las mismas reglas de juego. Es decir, queremos seguir ganando, queremos seguir teniendo parte de la torta del Estado. Entonces, el gobierno está en una situación muy difícil y yo creo que efectivamente todo lo que tú dices es verdad. Nada hace prever que Evo Morales pueda continuar, legalmente hablando, pero todo es posible. Es decir, era previsible y estaba determinado que nuestro presidente no debería postularse ya para esta, y se postuló, ¿no?, y ganó. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer el año 2019. ¿Cuál es la apuesta del gobierno? ¿Por qué suspendieron el referéndum? ¿Te acuerdas que iba a entrar en el tema de la justicia, iba a entrar la reelección? ¿Por qué lo suspendieron? Porque la apuesta del gobierno es, miren, 2016, 2017
haremos inversiones millonarias. Mostraremos al país que a pesar de la crisis estamos saliendo adelante. Por eso vas a ver, todos los proyectos que habla el gobierno son proyectos de miles de millones, ¿no? En el caso de La Paz están hablando de las represas del Bala, 6.000 millones, ¿no? Aquí en el caso de Santa Cruz siguen hablando de Rosita, el Rositas, y luego el tren metropolitano, es decir, el hub del aeropuerto, aunque no tengamos mucho que exportar, ¿no? O sea, pero no importa, o sea, pero así proyectos megalománicos que por supuesto aún encandilan, son los espejitos con los cuales llegaban los españoles y encandilaban también a los aborígenes acá y creían. Entonces, ¿qué es el gobierno? Su apuesta es 2016, 2017 vamos a hacer inversión pública mortal. El 2018 les vamos a decir a la gente: señores, miren, los únicos que pueden gobernar, los únicos que pueden mantener la estabilidad somos nosotros, y vamos a ir al referéndum. Vamos en esa hipótesis, Jorge. Si eso sucede, ¿cuál sería el mecanismo que podría usar el gobierno? ¿Un nuevo referéndum? ¿O un cierre de parlamento? ¿O movilizaciones sociales? Que yo he notado de que hay nomás un quiebre dentro de las estructuras de los movimientos sociales, porque primera vez, Iván y Jorge, de que yo no veo a los movimientos sociales ir a defender o ir a apoyar el resultado del 21 de febrero. No salió nadie del gobierno nacional, acuérdense. Eran los grupos juveniles, de ciudadanos, de clase media, que estaban en las cortes electorales, y no pasó nada. ¿Vos creés que va a haber un colectivo, algo que va a llevar a que el movimiento del socialismo se anime a ir a una nueva reelección de Evo Morales? Bueno, en Bolivia todo es posible. En palabras de Sergio Almaraz, Bolivia es el país donde todo es mezquino, excepto el sufrimiento. Pero hay que tomar en cuenta un aspecto muy interesante. El resultado del 21 de febrero es un claro no, una repostulación, y obliga al movimiento del socialismo a crear un nuevo líder, ¿no? Y en cierto modo a toda la política boliviana a dejar la idea de tener esos jefes indiscutibles de los partidos que son los que van a llevar al país a la gloria, y que sin ellos básicamente no se podría hacer nada. Ese era el discurso que se tenía antes del referéndum, lo dijo el vicepresidente, ¿no? Si no votan por Evo, el sol se va a ocultar, la luna se va a escapar y todo será tristeza. Posiblemente para la cúpula del MAS se dé este escenario como tal, y no para la gran mayoría de la población. Ahora, puede haber una posibilidad malévola de jugar con las palabras y de desobedecer la Constitución, cosa que en un país informal como el nuestro, donde las instituciones tienen un peso que puede resultar mínimo, se forma una figura interesante como Álvaro García Linera de presidente y Evo Morales de vicepresidente, saliendo con la excusa de que no es lo mismo y no son los mismos cargos. Una renuncia de Álvaro García Linera de presidente, que seguramente se quedará como ministro en el gabinete, y Evo Morales vuelva a tomar el poder, es posiblemente un escenario factible. Es un escenario parecido al de Putin. Algo parecido, Putin, exacto. ¿No? Y hay que tomar en cuenta también la aparición del canciller. Supongo que la aparición del canciller, tanto en actos públicos como este acto, entre comillas, heroico en Arica, vienen a eso, a crear el mito de un nuevo líder que también tiene esas raíces indígenas. En caso de que no se pueda dar el primer escenario, y Choquehuanca sería quien estuviera cargando el peso de continuar con el proceso de cambio, seguramente con Evo Morales como un asesor muy cercano para seguir encaminando una sucesión muy parecida a lo que pasó en Cuba, ¿no? Entre, qué sé yo, Fidel y Raúl Castro, o en Venezuela entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que posiblemente sea una figura legal donde el MAS también estaría reciclando a los viejos, y estaría buscando en sus juventudes, que hay tanto como Generación Evo, Columna Sur, nuevos liderazgos, porque la sociedad quiere eso, quiere nuevos liderazgos. Ya se ha cansado de la gente que está, y la sociedad también es crítica, y estas encuestas muestran eso, que quieren nuevas caras, que quieren ver nuevas. Jorge, sabes que esa tu idea de que el gobierno Evo Morales va a permitir que otro ocupe su lugar es muy difícil, porque Evo Morales es él. O sea, Evo Morales encarna lo mejor y lo peor de los caudillos que hemos tenido. Sin mí
sin mí, después de mí el diluvio, ¿no ves? Lo hemos tenido con Jaime Paz, lo hemos tenido con la revolución. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Evo? Y esta es la apuesta más bien. Está poniendo algunos anzuelos, no tanto para que los reemplacen, sino para que le liberen el camino de cuestionadores. Porque discúlpame, después de lo de Choquehuanca, más bien el mensaje hacia adentro, hacia afuera aparece como un acto patriótico, pero hacia afuera ves, te doy la posibilidad y lo arruinas. Porque fíjate lo que has hecho. Las encuestas de Chile, 97% de la gente no quiere hablar con Bolivia. ¿Qué tal? O sea, te he dado la posibilidad de que hagas una buena acción. Es más bien, en vez de potenciarlo, lo que han hecho es marginarlo. O sea, te meten en un error. Evo Morales no es que quiera forjar un nuevo liderazgo, sino que te hace hacer cosas para demostrar que el único que puede hacer bien las cosas es él. ¿Y qué es lo que va a hacer el 2018? Además, aparte de esta apuesta que tiene de gastar un montón de plata en obras faraónicas, es que el 2018 va a venir con combo. ¿Sabes qué va a decir? Señores, se pueden reelegir todos indefinidamente. Y ahí se callan mucho. Y así se callan muchos. Entonces, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, asambleístas, concejales pueden ser reelegidos. Entonces, muchos que hoy se opusieron, habrá que preguntarse si el 2019 están dispuestos, o el 2018 están dispuestos a jugársela como se la jugaron ahora, sabiendo que en realidad no les conviene, porque se les abre más bien la posibilidad de seguir conservando espacios locales donde son fuertes, antes que lanzarse a espacios nacionales. Iván, ¿por qué y no es por copiar otras culturas institucionales, pero por qué no podemos tener una institucionalidad formal en este país, de que está un presidente un periodo, si lo hizo bien y tiene el respaldo del pueblo, se queda otro periodo, se va a su casa, escribe libros, hace conferencias y se duerme todas las noches tranquilo? ¿Por qué no podemos tener esa confianza? Y no que aquí, hoy por hoy, estoy con dos analistas de primer nivel, de los mejores en el país, Iván, sin lugar a duda, que anda en todos los medios de comunicación, de los más conocidos, que no concuerdan en la parte legal de qué puede pasar. O sea, fíjense lo que estamos hablando, estamos saltando la ley y haciendo supuestos. En Estados Unidos, ¿se imaginan que alguien esté hablando y digamos, Obama podría quedarse una gestión más? Yo creo que lo sacan a palo del medio de comunicación. Pero ¿por qué no tenemos eso? ¿Por qué, Iván, empiezo con... Yo quisiera que responda Jorge, porque Jorge maneja muy bien a HSF Mansilla, y él tiene una explicación de por qué tenemos esta cultura política. ¿Por qué, Jorge? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, básicamente estos hábitos y comportamientos que hay dentro de la sociedad boliviana no son recientes, ¿no? Vienen incluso de la colonia, incluso que las características autoritarias básicamente de los señoríos aymaras y del imperio inca como tal, ¿no? Esa estructura de un mando único y donde todo el mundo obedece. En la colonia había un dicho muy interesante: al amigo todo, al enemigo la ley. E incluso en el archivo de Indias que hay en España, resulta que de los más grandes problemas dentro de los archivos, el 98% de quejas es sobre el sistema judicial colonial. Algo que hasta ahora se ha mantenido, ¿no? Una justicia lenta, el que tiene más dinero puede hacer que la cosa se mueva mejor, y básicamente bajo estas esferas se va cimentando lo que es Bolivia como tal. Han habido intentos interesantes abiertos al liberalismo y a la institucionalidad. Los gobiernos constitucionales de principios del siglo XX han intentado dar grandes avances. Lamentablemente el país en su mayoría era un país rural y estaba el voto censitario, no votaban las mujeres y demás, y era una pequeña cúpula oligarca que no podía ver más allá de... Te pongo un ejemplo, del estaño, ¿no? Con el conflicto de la guerra del Chaco vemos que más allá del sector minero exportador existía el Oriente, y es ahí donde se va forjando la idea de identidad que la maneja muy bien el MNR,
y la lleva a cabo en la Revolución del 52. Obviamente hay varios estudiosos, entre ellos Almaraz, Silvia Rivera, incluso el propio Joseph Mansilla, que creo que es más crítico y dijo que en un momento no hubiera sido necesario que se lleve a cabo la revolución, porque tarde o temprano Bolivia se tenía que colocar a la par del mundo, el voto universal y demás. Sin embargo, el MNR con el 52 lleva a jugar un papel muy importante, que es el clientelismo, y un clientelismo que lo utiliza hasta ahora, ¿no? El darle al campesino la tierra a cambio de su voto. Y es algo que en el gobierno de Evo Morales, como en anteriores gobiernos, se sigue manejando. Las campañas políticas son el más claro ejemplo. Vote por mí, le regalan una polerita, un sombrerito, una bolsa de arroz, que es en niveles más pequeños. El caso de Evo Morales, por ejemplo, de estos de clientelismo y prebendalismo, tenemos el caso de San Buenaventura, la azucarera, que al final está ahí, la caña está, pero no abastece, o el tema de Cartón Bol, estando la fábrica en Oruro muy lejos de la materia prima, y la fábrica de Uria en Cochabamba, si no me equivoco, con la materia prima muy alejada. Entonces, estas características clientelares y meramente informales, que tienen una relación directa entre el mando y la persona, pues se ha ido perfeccionando a partir de la Revolución de Abril del 52. Por lo menos antes, con los gobiernos constitucionales, había cierto manejo legal y cierto respeto a la Constitución. Estas prácticas se han ido perfeccionando en el tiempo. Y un claro ejemplo de una sociedad informal es el comercio. El comercio informal en el país es básicamente mayoritario. Correcto. Y es más, nos hemos agarrado incluso de mañas, a tal grado de que si alguien tiene que sacar ficha para la caja, por ejemplo, en vez de ir a las 4 de la mañana, prefiere pagar a alguien para que ese alguien te consiga la ficha, o tener un amigo y acelerar el proceso. A tal grado estas prácticas se van llevando, que yo creo que me parece fundamental colocar un caso que pasó en Santa Cruz, de un funcionario municipal que agarró a puñetes un portero. Correcto. Por el hecho de que tardó en abrirle la puerta. O sea, es una locura. ¿Y qué pasó, no? Resulta que cuando los medios de comunicación, ni siquiera la justicia, los medios de comunicación van a buscarlo al portero, el portero desaparece, no lo pueden encontrar. Es más, el portero no se mueve a dar una denuncia a la policía porque lo hubieran matado. Y el funcionario municipal no lo pueden encontrar porque casualmente estaba en comisión. Y se van tapando estas cosas de manera automática y la sociedad no se indigna. Entonces, ese es nuestro modo de vivir, de actuar, de sentir cómo son las cosas. Son antivalores que están dentro de una sociedad, pero para nosotros es de lo más normal. La viveza criolla es el más claro ejemplo. Ahora, este modo de pensar y vivir es temporal. Lamentablemente, temporal puede ser mucho tiempo y puede llevar siglos. Ahora, yo escribí un artículo a propósito de tu pregunta, en esta reflexión se llamaba "Son nuestros HDPs", y una de unas columnas más leídas, porque decía "son nuestros HDP". Entonces todos pensaban alguna palabra mala, y yo decía, no, los políticos son nuestros hijos del pueblo. En el sentido de que nosotros le podemos criticar mucho a los políticos, ¿no? Pero los políticos nacen de nuestro vientre. Correcto. De nuestra cultura. ¿Por qué el político boliviano es tan corrupto? Porque sabes que la sociedad es corrupta. El sistema. No, la sociedad. Nosotros en nuestra casa, por ejemplo, yo siempre digo, fíjate cómo empieza la corrupción. Cuando tú le des a tu hijo un peso para que vaya a comprar pan y te tenga que devolver 50 centavos o 20 centavos, pedile que te dé los 50 centavos. No porque eres miserable, porque eres amarrete, sino porque le estás enseñando a rendir cuentas. Mira, importante lo que está Segundo diciendo. tema, cuando tú en tu casa pones 50 centavos en una esquina, a esos 50 centavos le puedes dar saliendo moho. Puede haber salido telarañas, pero no puede desaparecer y decir, ay no, mijito, el Ivancito se va a deber alzar. No, porque si el Ivancito se lo alza, ¿no? El día de mañana va a creer que así es en la gestión pública. Fíjate, los dirigentes barriales, no hay dirigente barrial que no esté metido en actos de corrupción. Los dirigentes barriales mueven gente por conseguir obras, pero además de la cual cobran un diezmo. En el caso del Alto, era trágico. Asaltaban la alcaldía y recibían parte del POA, lo ejecutaban ellos con empresas que ellos tenían.
Esos después llegan a ser concejales. Es decir, lo que pasa es que en Bolivia queremos que la sociedad civil es pura, que la sociedad civil es santa, que la sociedad civil es inmaculada y que los malos son los corruptos. Y que, mejor dicho, los políticos son los corruptos, que los políticos son los malos, que los políticos... No, discúlpeme, tenemos los políticos que tenemos porque tenemos una sociedad que no tiene valores, como decía Jorge. No tenemos valor. Fíjate, para decirte una cosa simple, elemental. Cualquier hijo de vecino se levanta mañana, ya se reúnen 4 y cierran la cuadra. Correcto. Y la policía resguardando. Y tienes que se cierra la cuadra, listo. ¿Por qué? Porque aquí están eligiendo a la reina más bonita, allá en La Paz están practicando su entrada para el próximo día. Cualquier lugar. Pero ¿quién pone orden? Y si haces algo, ¿qué le pasa? Eso que decía Jorge. Está contando esa cultura. Claro, es contando esa cultura, pero es autorita. Si te das cuenta, entonces, los políticos, ¿cómo pueden ser diferentes? ¿Ah? Por eso yo siempre digo, señores, tú, somos 80% papá y mamá. Por eso la escuela educa, la escuela enseña, la casa educa. Y eso es lo que nosotros nos olvidamos, los valores en la familia, el sentido de la responsabilidad, el sentido de respetar a la autoridad. Fíjate estos muchachos de hoy. Y no estoy diciendo que volvamos a nuestros tiempos, porque te acuerdas de nuestros tiempos, quizás yo de los tres de los que estamos acá soy el más joven, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi papá, mi mamá, de una mirada, te ponía en un lugar. Listo. Hoy no. Hoy nuestros hijos, y no estoy en contra que protesten, pero hoy solo protestan. No hay respeto. No saludan al abuelo que viene, ¿no? O sea, hola, y se pasan. O sea, no hay la consideración que gracias a su abuelo están donde están. Es decir, esos valores no te los va a enseñar el colegio. En La Paz, ¿por qué el Puma Katari? Y te voy a decir, por eso es bien importante, tiene tanto éxito. Porque recuperó un valor, que era el respeto al anciano. O sea, el Puma Katari no es solo un bus, ¿te das cuenta? No es que, por ejemplo, han querido hacer en el Alto el Huayna Bus, en Cochabamba quieren hacer, yo fui asesor de campaña de mi amigo José María Leyes, y me dijo, negro, lo que vamos a hacer aquí en Cochabamba es el Yachtabús. Yo está bien, pero no es el bus. Lo que hay que meter aquí es una... hicieron el Tiluchi, el Chuturubí. No sé qué hicieron. Pero no se trata de poner un bus. Se trata que detrás hay toda una cultura, el respeto a las paradas, el respeto a que no puedes ensuciar. ¿Y sabes dónde nace eso, Iván? Y es cierto, yo viví en La Paz del 2000 al 2004 y pico, estudié en La Paz, abogacía, y estaba ya la famosa cebra, que fue una noticia en todo el país, fue la noticia del país, que la cebra, me acuerdo, se agarraban a puñetas la cebra, porque algunas se la tomaban a pecho, y si alguien cruzaba, y se quedó esa cultura. Y se quedó, pero también la autoridad, entiendo lo que vos decís, todos nacen desde una sociedad, pero hemos tenido autoridad tras autoridad que no hace respetar. Tenemos, lamentablemente, y no tengo nada en contra de gremiales ni nada, pero tenemos una ciudad en Santa Cruz que es caótica, que mañana yo agarro, pongo mi tienda y puedo empezar a vender controles remotos y no es más. Entonces, ¿por qué se da esto, Jorge? Bueno, tanto en el municipio cruceño como en gran parte de los municipios del país, de lo que muy poco nos ocupamos es del desarrollo humano. Porque no da voto, no lo ves. Exacto, no lo ves. Eso trabajas en largo tiempo. Y es un trabajo a largo plazo. Y es muy importante, porque le estás enseñando al ciudadano a ser ciudadano. Y también le estás enseñando que si eres ciudadano, tu voz vale y puedes reclamar. Cosa que a nuestra clase política no le conviene. Van a ser 4 años que vivo aquí en Santa Cruz. Y lo que me llamó la atención la primera vez es que con una lluvia fuerte o suave, media ciudad se inunda. Y nadie se queja. No, lo toman normal, la gente llega tarde, la viveza criolla, ¿no? Ha llovido, no hay movilidad, y es verdad, desaparecen los taxis, los radiotaxis, los colectivos. Y te dan ciertas licencias. Llegar tarde al trabajo, ¿por qué? Porque ha llovido, no había movilidad, es complicado, tal calle se echó un lago, el segundo anillo, cerca a la Salle, llega a ser un lago inmenso, y uno se pregunta,
¿Y qué trabajo está haciendo el municipio, ¿no? Bajo la idea de que Santa Cruz no es la única ciudad plana en el mundo, ¿no? Hay ciudades como La Haya o Ámsterdam que están bajo el nivel del mar y no vemos cotidianamente que con una lluvia que tiene mayor, llamémosle, predisposición a inundarse, se inunden, no lo hacen. Entonces, es ese trabajo que se ha dejado de lado y nos hemos dedicado a empezar a barnizar o a ponerle un nuevo color a la pared o a la puerta, ¿no? Una que posiblemente ya esté gastada y demás, pero le pasamos una pintura que posiblemente sea agradable para el vecino, pero seguimos en el fondo bajo esas mismas miserias. Y el desarrollo humano es algo que se ha dejado de lado. El caso de La Paz es interesante con esto de las cebras. El Puma Katari ha enseñado, aparte del respeto a los ancianos, el que no necesitas pelearte por tomar transporte público, el que puedes esperar serenamente haciendo cola y charlando con el de al lado. El respetar también que el otro tiene tanto derecho como tú de conseguir una movilidad. Y ese es un trabajo que cuesta, pero que mayormente lo dejamos de lado. La Paz también está como ejemplo la larga noche de museos, porque la cultura también es importante. Y todo eso va con la formación de ciudadanía, que lamentablemente en América Latina se la deja de lado, ¿no? En América Latina la gran parte de los políticos no llaman a sus votantes ciudadanos, simplemente y llanamente los denominan pueblo. Y es un ejercicio que se utiliza desde la Argentina hasta México. En otros lugares del mundo, y si vemos estos comités donde están Hillary Clinton o Donald Trump, muy rara vez mencionan la palabra pueblo y dicen people, ¿no? Dicen citizen, ¿no? Se refieren al ciudadano como tal y que se haga cargo de ese ejercicio. La ciudadanía tiene esa labor de decir que cuando algo está mal y de quejarse, cosa que a nuestros políticos no les conviene y van dejando de lado estas cosas porque posiblemente en un futuro los lleguen a incomodar. O sea, porque tu pregunta era ¿por qué no se respetan las leyes? Correcto. ¿No? Y hemos dado una vuelta, pero ¿sabes por qué? Porque no respetamos la... A ver, discúlpame, préstame 10 pesos, mañana te devuelvo, ¿no? Le das al día siguiente, le das, oye, mis 10 pesos... Pucha, hermano, espera, pues ¿qué pasa, no? Espérame el fin de semana, el fin de semana, devolver, ¿qué te pasa? 10 pesos, tanto hot por 10 pesos, pasa, ¿qué te pasa? Por 10 pesos te vas a hacer millonario. Hasta que das mal, claro, das mal. Oye, me está exigiendo 10 pesos que me prestaste. Esto de la palabra, o sea, ¿te das cuenta? Empezamos por ahí. Sí. O sea, esto no es chiste, o sea, parece chistoso, pero si nosotros solamente pudiéramos, oye, vamos a, bueno, como me dijo aquí la señorita, ¿sabe qué? Tiene que llegar a las 7. ¿No? Y me dijo a las 3 del 2 de la tarde, no puede ser que no llegue a las 7. Tu chica, te le invitas a tu chica a las 7, amor a las 7, y la pobre tiene que estar esperando media hora. No, es que ¿sabes qué? No pues papi, o sea, no puede ser. Pero, y después lo dejamos pasar así. Entonces, ¿por qué no respetamos las instituciones? ¿Por qué no respetamos las reglas? Porque en lo cotidiano, si no respetas lo cotidiano, ¿qué vas a respetar lo grande? Claro. O sea, por eso siempre dice, si quieres cambiar el mundo, cambia primero tú. O sea, yo quiero cambiarle a ella y yo soy un montón de defectos. Y ese es el problema, que los bolivianos queremos cambiar al otro y no queremos cambiarnos. Nos encanta mirar la paja del otro y no vemos la vigaza que tenemos en el ojo. Entonces, estos temas, pues a mí me gusta hablar con mucha claridad. Hoy día, por ejemplo, se han enojado conmigo unos cooperativistas porque hice unas declaraciones esta mañana en Panamericana y me llamó un amigo, pero eres un desastre negro, ¿qué te pasa? Y le dije, ¿por qué? Porque yo dije lo siguiente: los cooperativistas míos están ahora incendiando la ciudad de La Paz, están metiéndole dinamita de una forma irresponsable, ¿no? Metiendo terror, secuestrando policías, cuando 10 años han disfrutado de la bonanza ¿qué han hecho esos 10 años? Tú ibas a Potosí y la ciudad con mayor proporción por habitante de hammers era Potosí. Sí, es cierto. Los hammers no podían entrar a la ciudad porque demasiado grandes, ¿no? Pero se daban vueltas por las... Y segundo, tú ibas a los locales, los mineros, ¿sabes qué? Habían pasado del Huizlulu, ¿no?, que tomaban normalmente, han pasado al whisky azul. Y yo no estoy en contra de que tomen bien y se divierten, pero ¿qué han hecho? 10 años de bonanza. 10 años de bonanza han desperdiciado su plan. ¿Qué han hecho de Potosí? Sí, entonces, si nosotros no nos sinceramos,
vamos a estar fregados. Igual me he hecho un poco de enemigos en Tarija. Han hecho cacerolazo el otro día contra la... Sí, hay que protestar contra el gobierno central y todo. Yo soy un convencido que al gobierno central hay que sacarle lo más posible. Pero discúlpeme, ¿por qué no hicieron cacerolazo cuando se robaban la plata? Claro. Se han hecho millonarios. Obras fantasmas. Son obras de uno y otro lado. Y nadie y todos los dirigentes se hacían los de la vista ciega. Se hacían los locos, no pasa. Ahora que no hay plata, todos protestan. Estamos reclamando pacto fiscal. ¿Sí? Sí. Estoy de acuerdo con el pacto fiscal. Si es verdad que Incahuasi está el 100% en Santa Cruz, eso va a generar más o menos $250 millones para el departamento. Correcto. No deberíamos empezar a hablar de un pacto fiscal sobre esos 250 ¿Sí? y que no sea la gobernación la que decida solita dónde va a ir esa plata. ¿Te das cuenta? O sea, señores, aquí hay $250 millones que va a llegar. Entonces, ¿qué debería hacer nuestro gobernador? Señores, esos 250, quiero discutirlo con la sociedad. Quiero discutir con todos en qué deberíamos invertir más. Ahora tienen la política 50-40-10, ¿no? Que le han aplicado, que bueno, es una medida. Vamos a ir a la segunda pausa. Empezamos una evaluación de Evo Morales y nos estamos yendo a un tema más subjetivo, más finito en cuanto al comportamiento de la sociedad boliviana. Estamos con Jorge Márquez, politólogo, columnista de opinión, y con Iván Arias, ya lo conocen también, analista político y columnista también. Vamos a ir a la segunda pausa, enseguida volvemos al búnker y la dejo rebotando, como se dice vulgarmente, la oposición. ¿Qué debe hacer para estar en el poder? O la palabra es volver al poder. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta hablando de lo que es política, cómo está Bolivia, cómo está la sociedad. Estamos con Jorge Márquez, y politólogo, columnista. También estamos con Iván Arias, analista político. Iván, una oposición que está buscando reinventarse, una oposición que está buscando espacios. Hay que ser sincero, un movimiento demócratas sociales, ¿no? O demócrata social, que antes era verde, lo que es ahora de Rubén Costa, que ya ni me acuerdo la sigla. MDS, ¿no? Movimiento Demócrata Social. Movimiento Demócrata Social. Algo interesante, saquemos de lado los gustos o disgustos, si es Rubén Costas o el que sea. Tenemos un Revilla un poco más local, en La Paz, con buenas perspectivas. Tenemos un Samuel Doria Medina que, más que tener estructura orgánica, operativa, logística en el país, tiene alianzas, buenas alianzas, y llega a cerrar con buenos aliados. ¿Cómo se pinta? Y un Carlos Mesa que no tiene estructura operativa de partidaria. ¿Cómo se pinta esta oposición, Iván? Yo creo que más que personas, ahorita lo que hay que pensar es más bien cómo la oposición se reinventa en el discurso, se reinventa en las propuestas. Porque tampoco es que hay que descubrir la pólvora. Y que es un punto que Evo Morales y también Álvaro García Linera le dan con todo, permanentemente dicen la oposición no tiene propuesta. Yo creo que más bien sí, y a ver si nos veamos muy duros. ¿Tú crees que sin esta oposición hubiésemos llegado donde hemos llegado? Te juro que más bien la oposición, a pesar de la derrota muy fuerte que ha tenido, ha sabido moverse en un ambiente de subsistencia, ¿no? Y no es cierto, más bien hay victorias importantísimas en los niveles locales, hay victorias importantes, el 21F mismo, o sea, más allá de que queramos decir que fue ciudadano simplemente, no, detrás estuvieron los partidos que supieron entender que no había que estar en primera fila, pero sin los partidos hubiese sido muy difícil hacer el control electoral, hay cosas, pero en todo caso, lo que tiene que hacer la oposición ahora es, ¿qué es? A ver, que propuestas son muy, muy sencillas. A ver, dime, ¿qué tendrías que hacer tú para hacer un gobierno que vuelva a primero, respetar la Constitución, ¿no? Totalmente. Segundo, que aguante por lo menos, que aguante 15 años, una constitución sería lo ideal. Primero, que no la estemos modificando cada 15 años. Segundo, ¿sabes qué? Simplemente que haya independencia de poderes. Totalmente. Tercero, que haya una justicia transparente. Y perdón, Iván, me encantaría ver, ¿sabes qué? Un parlamento que a su mismo partido, a su mismo presidente del mismo partido le diga, no estoy de acuerdo, viejo, no estoy de acuerdo con esta ley que querés imponer. Ahora, ¿cómo vendes esto? O sea, te das cuenta, las reformas, los planteamientos no hay que hurgar mucho. El problema es que eso no vende. El problema es que eso no
Entonces tiene que buscar una empaquetadura, tiene que buscar un discurso que enamore. En el caso de Argentina, fíjate el caso de Argentina, ¿sabes con qué ganó Macri? Con un discurso de amor. Sí, y de amor. Felicidad. Felicidad y amor. Felicidad. Porque y esperanza, ¿no? De que los argentinos podemos ser mejores. La famosa. Eso fue, entonces, y con eso ganó, y hasta puso su canción, no me acuerdo de una canción que yo bailaba de chango, ¿no? En fin, pero esto movió, entonces la política también hoy hay, en ese sentido, no es solamente del líder, ¿no? Sino de que tienes que reinventarte. La política hoy se hace de diferente manera y se vende con otro paquete. Ya esas consignas que patria o muerte, hasta las últimas consecuencias. Hoy no. Hoy entonces ahí yo creo que nos está faltando conceptos, más que conceptos, nos está faltando empaquetar bien. Me explico. Es obvio que si tú quieres conquistar a una muchacha, es lindo un ramo de flores. Es muy lindo. El detalle. Pero no puedes llevarle el mismo ramo de flores que llevan todos, ¿no? O sea, ¿cuál es el detalle? Algo le tienes que... En vez de poner puras rojas, le pondrás una amarilla, o de repente una violeta, una rosa negra. ¿Te das cuenta? Sabemos lo que tenemos que darle al país, lo que está esperando el país. El problema es que no estamos sabiendo empaquetarlo, no estamos dándole frescura al discurso, nos seguimos moviendo con rabia. La oposición habla con el hígado, tiene que hablar con alegría. El gobierno habla con bronca, la oposición más bronca, no. Es decir, yo creo que ahí hay un giro en el discurso que si no lo sabe hacer, yo te puedo decir, el gobierno te gana en discurso racial. Porque te voy a decir, Bolivia hoy está más dividida que nunca racialmente hablando. ¿Vos crees, Iván? Eso lo notas. Jorge, ¿vos crees que está más dividido? Se nota, yo visito mucho La Paz por temas laborales. Sí lo he notado que entre el cara y, como se dice, el famoso cara, el blanco, y el mestizo, o no sé si está mal dicho, o el cholo, como se le dice formalmente, hay una diferencia y se nota una discriminación de ambos lados, por si acaso, no solo de uno, pero ahora el cara o el blanco tiene más temor. Antes no lo tenía ese temor. Esto se está dando también en Santa Cruz, ¿vos creés, en Cochabamba, en otros lugares, Jorge? Bueno, estas son características históricas, ¿no? Que tengan mayor acentuación en este momento, bajo donde los caras son los malos, por un discurso que te han vendido, posiblemente llegue a tener estas connotaciones, pero es parte de la historia del país, es ese reflejo aún colonial que se viene manejando en un país supuestamente descolonizado, un país que todavía trata de ser homogéneo y que le cuesta abrirse al ancho mundo, a la tecnología, a las nuevas ideas. Obviamente se van manteniendo estas certezas que no son muy difíciles de cortar como tal. Para mí, y en un caso, un ejemplo muy de Santa Cruz y muy nuestro, me incluyo, la idea de la Nación Camba ha sido no saber lidiar con que Santa Cruz se estaba volviendo en una ciudad cosmopolita y que había mucha migración. Como no se puede responder a esta forma de una manera abierta, básicamente te vas apoyando en tus certezas más básicas, ¿no? Y en las tradiciones. Y eso no es simplemente el caso cruceño o el caso boliviano. Esto pasa en todo el mundo y es un fenómeno creado a partir de la globalización. Llegamos a tal lado que la globalización quiere un mundo cada vez más homogéneo en el ámbito competitivo, que nos vamos olvidando. Te pongo el ejemplo, y este es un ejemplo exagerado, de Dios. Y entonces aparecen fundamentalistas con la idea de que ellos tienen una tradición sagrada y hacen lo que les da la gana, y es el caso del ISIS. Y este es un problema mundial, el no saber hasta qué punto ser multicultural y hasta ser cosmopolita, el miedo al otro, el no darse el lujo de sentarse y escuchar al otro, no solamente es un problema cruceño o boliviano, es un problema mundial que ahora está en debate, donde nacen los fundamentalismos y terminan en locuras como las que vemos en televisión. Eso nos lleva a un ejercicio de reflexión, a tratar de empezar a tolerar al otro, por más que sea de una cultura diferente. Ahora, Iván, yo podría decir Santa Cruz
ha avanzado en eso. Y te voy a dar un ejemplo. Algunos dicen, no, nos han domado. Pero ¿por qué lo diría? El tema de la huipala, simbólicamente. Fíjate vos que en Santa Cruz poner una huipala, hasta antes del 2006, 2007, si querés, era imposible. Te agarraban a patadas, hasta hubieron los hechos nefastos, y hay que ser sincero, de la Unión Juvenil en su momento, y después de grupos radicales y demás que huasqueaban a gente que andaba con la huipala. Hoy, huipala en Virubiru, huipala en las instituciones públicas, huipala en todos lados, sí, y ya pasás, cruzás y no le das bola. ¿Eso significa que nos han domado o más que, sabes qué, ya también tienen derecho? ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu pensamiento? Yo creo que yo no la huipala creo que más bien me sorprende como a un principio de este gobierno había huipalas por todo lado y hoy ya no ves ni en las mismas marchas del MAS la misma cantidad de huipalas. Pero creo que Santa Cruz ha hecho una cosa buena. Yo asesoraba a Óscar Vargas cuando era concejal y en aquel tiempo había había su entrada hacían los paseños, ¿no es? El gran poder, una especie de, perdón, pero era para la entrada y en el consejo no se reconocía y había problemas. Yo dije, la mejor forma de reconocer esto es estando. O sea, no es peleando, es articulando, es haciendo lo que dice Jorge, entendiendo que esta es una ciudad cosmopolita. El seguir negando, el seguir combatiendo esas prácticas nos van a generar guetos. Más bien lo que hay que hacer es articular. El Colla, no te olvides que viene a Santa Cruz a integrarse, rápidamente además. ¿Ah? Entonces, si no entendemos esa lógica creadora y si no entendemos que el Colla trae, a diferencia del Alto, fíjate, en el Alto me decía la Soledad Chapetón, ¿sabes cuál es el problema, negro? Me dice que al Alto la gente viene en carisiqui, ¿cómo se dice? Vienen desnudos. ¿No? En cambio, se van a Santa Cruz llevándose un capital para empezar algo. Es la diferencia de la migración que recibe el Alto, ¿no? A la migración que recibe el Santa Cruz. Al Alto llega la gente, por eso en el Alto ese grito, ¿para cuándo, carajo? Para ahora, carajo. O sea, todo quieren ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vienen de esa desolación, de ese olvido del área rural, a buscar en la ciudad del Alto la satisfacción. Pero lo que decía Jorge, interesante, no por eso también el ser multicultural, cosmopolita, todo, dejar que se vayan a los extremos. Y con esto no quiero ser, pero también hay cosas de la cultura andina, lo vamos a decir, de que han llegado a Santa Cruz y también han dañado la cultura cruceña, como también han mejorado cosas que los cruceños teníamos. Disculpa. Entonces, yo te voy a disculpar en eso, total. Cultura que ¿sabes qué? Cultura que se estanca, cultura que muere. Te voy a decir la cultura aparentemente tan dura, la cultura andina. Discúlpame. Tiene un montón de variaciones impresionantes. A ver, fíjate las entradas del Gran Poder del año 50 con las entradas del Gran Poder de ahora. No tiene nada que ver. Luces. Yo me acuerdo, yo era director de Radio Nacional de Guanuni y el año 84 hicimos un arco que ahora se hace hermoso para que los ¿cómo se llama? Los diablos hagan humo y salgan por ahí. Le pusimos, casi los matamos a los dedos porque reventó. Hoy no, hoy es con última tecnología. Disculpame, las culturas se adaptan. Cultura muerta, cultura que no se adapta muere. Por eso los aymaras son tan mentira que los aymaras sean ciegos. No. Vienen, comen chuño, pero comen también payuje, ¿no? O sea, se van adaptando, por eso conquistan. Los más grandes conquistadores de Bolivia son los quechas y los aymaras. Esa idea de que no, que el aymara solamente, y por supuesto que trae su tradición, pero por supuesto que también, fíjate, las chinas upais de Santa Cruz no tiene nada que ver con las chinas upais de La Paz o de Oruro, tienen su propio estilo.
Y eso se va haciendo, y van tomando cosas de acá. Lo que Santa Cruz ha hecho también es agarrar de otras culturas. Fíjate, hay muchas cosas que agarran del brasilero. Muchos protestan, pero yo digo, forma parte. Es decir, las culturas se van, hoy cada vez hay más sincretismo. El tema del léxico de los argentinos. Claro. El Muchísimo. sincretismo es cada vez más, o sea, el cholaje que llamaban otros. Es decir, no tenemos que asustarnos. Por supuesto, manteniendo ciertos valores, los valores los que no hay que perder. Pero después el sincretismo es muy importante, porque si no, entonces, claro, los collas dicen, no, que no vengan los cambas, nos van a arruinar, ¿no? ¿Y qué cosa te van a arruinar? Así que vengan, que nos nutran de una cosa que tiene el camba, que es, por ejemplo, el no complicarse la vida mucho. A mí por eso me gusta juntar cambas, el camba, oye, hacemos este negocio, metámosle, mierda, le meten, ¿no? El colla, en cambio, es, mierda, a ver, le pensaremos, le daremos, y ambas cosas sirven, porque este te ayuda a pensarla y este te ayuda al impulso. O sea, cuando ves que más bien podemos ser complementarios, es diferente, pero cuando ves que no, es que este me va a hacer perder porque me va a hacer arriesgar, y el otro dice, no, es que el colla es muy fregado, todo le anda buscando pretexto, ¿no? No, más bien es un equilibrio, y vas a fijarte que en esas fusiones son las que permiten avanzar a la sociedad, y Santa Cruz es la mejor demostración, que ha agarrado lo mejor que ha venido de la migración, que ha agarrado lo mejor que ha habido acá, y Santa Cruz hoy alimenta al 60% del país. O sea, eso es impresionante. Tenemos que ya cerrarlo el programa, pero quiero dejar abierto un tema que me has dado, que me voy a animar a hacerlo, Iván, Jorge, y los voy a invitar a ustedes dos, y voy a invitar también dos analistas, no por un tema de enfrentar y confrontar, pero me gustaría hacer un programa, y lo digo abiertamente, y que nadie se moleste, después nos clausuren, de collas y camba. Cuando digo collas y camba, incluyo todo el tema mestizaje boliviano, que me gustaría hablar esto cultural, que vos has dicho muchas cosas ciertas, y que sería bueno compatibilizar una idea para que la gente, porque ahorita nos están escuchando collas, cambas, hijos de collas, como también hijos de cambas, y que ahora están en La Paz y sucesivamente. Entonces los voy a invitar. En el fondo, Agustín, son lo mismo, ¿no? Alcides Arguedas decía que en Bolivia todo es inmenso, menos el hombre, ¿no? Para justificar por qué le puso pueblo enfermo a su texto, y decía que tristemente en cualquier parte geográfica del país el boliviano tiene un apego desmedido por el alcohol. Y el ejemplo más claro es pues, el carnaval, ya sea aquí o allá, echarse a perder con chicha o con cerveza, da igual. O caipiriña. En el fondo somos lo mismo. Jorge, agradecerte por estar acá, de verdad. Muchísimas gracias. La dejo abierta esa invitación. Perfecto. Iván, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Un programa interesante. Empezamos con el tema de Evo Morales, su popularidad. La oposición le dimos un poco de pincelazo de qué podría venirse. Y caímos en algo pero muy importante que creo que debería debatirse más, la sociedad. ¿Cómo está la sociedad cruceña, boliviana, andina, etcétera? Es importante que lo hablemos, lo conversemos, saquémonos los tapujos. Aquí no hay odios, no hay nada, todos queremos una mejor Bolivia, todos queremos un mejor país, todos queremos crecer, todos queremos trabajo, todos queremos empleo, etcétera. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias como siempre, que Dios los bendiga y muy buenas noches.